obediencia. Romanos capítulo 6. Y téngalo ahí, que ahí vamos a estar el día de hoy. Y que el Señor nos da el privilegio de poder explicar algunos elementos importantes que este texto de Romanos 6 tiene para hoy. Le quiero recordar que hemos estado predicando durante este semestre acerca de Romanos capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4 y así desde el primer capítulo hemos hecho una serie y la idea es continuar por todo el libro de Romanos. Así que lo motivo a que en su casa, en el hogar, con sus hijos, como lo decían algunas hermanas aquí anteriormente, estemos aprovechando estos textos de la palabra de Dios. Tenemos ya Romanos 6, hermanos. ¿Qué días oí una historia de un padre de familia que se fue a pasear al mar con sus dos niños, su esposa? De pronto él tomó la decisión de llevar los niños y adentrarse al mar. Y empezó a pasar el tiempo y él estaba con sus dos niños pequeños, pero de pronto él empezó a sentir un poco de angustia, porque no se había fijado que el mar los había adentrado y estaba ya bastante lejos de lo que era la playa. Y él se acuerda en ese momento que su niño no sabía nadar, pero que su niña tampoco sabía nadar, pero ella era capaz de flotar. Y llegó una ola muy fuerte y fueron arrastrados muy adentro. Y en su angustia, este padre de familia tomó a la niña y le dijo: tú sabes flotar. Te voy a pedir que flotes en el mar. Yo voy a llevar a tu hermanito hasta la playa y yo vuelvo por ti. Quédate simplemente flotando en el mar y recuerda que papá vendrá por ti. Y dicho eso, tomó el padre de familia en su temor y angustia y pánico al niño y lo llevó hasta la playa. Y apenas llega allá, empieza a gritar y a pedir auxilio. Mi niña está en alta mar, mi niña está en el mar y quiero rescatarla. Unas personas que estaban ahí tomaron un bote, se montaron en el barco y fueron con el padre de familia a buscar a la niña, a ver dónde estaba. Pasados algunos minutos, logran ver la niña y la niña se encontraba flotando en el mar. El padre de familia se lanza, la agarra y le dice: hija mía, gracias por haber obedecido a tu papá. Y quedó contento el padre de familia y toda la familia y las personas que estaban alrededor. Yo quiero invitarle a que lea conmigo el versículo 16, que es el versículo lema que vamos a tomar en esta predicación. Romanos 6, 16. Y que lo leamos juntos a la voz de 3. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este versículo habla de la obediencia. Si la niña no hubiese obedecido, hubiese muerto. Si hubiera tratado de nadar sin saber y no hubiera flotado, hubiese fallecido. Pero la niña fue obediente y obediente para vida. Y este versículo habla de lo mismo, de que hay que ser obedientes y que hay dos opciones: el que obedece al pecado y se vuelve esclavo del pecado para muerte, o el que es obediente de la justicia divina, el que es obediente a Dios. Y en eso está la humanidad. Los seres humanos pudiéramos dividirlos en dos fácilmente. Están aquellos que obedecen al pecado y hay quienes obedecen a Dios. No hay sino dos opciones para el ser humano
Y la pregunta es para todos, ¿quién es su amo? ¿Quién es su Señor? ¿Su Señor y su amo es el pecado? ¿Es el diablo? ¿O su Señor y su amo es Dios y usted le está obedeciendo? Y como solo hay dos opciones, dividí el mensaje en dos partes. La primera parte se llama las secuelas del pecado. Quienes han optado por ir por el pecado y practicar el pecado tienen unas secuelas, unas secuencias. Y quienes han optado por la obediencia han optado por el fruto de la obediencia de buscar a Dios. Y vamos a mirar, por un lado, para entender el mensaje, cuatro secuelas que trae el pecado según este pasaje de Romanos 6 y 4 frutos que brinda la obediencia. Arranquemos con las 4 secuelas del pecado. En primer lugar, cuando hablamos de secuela es una huella imborrable, una dolencia persistente, un padecimiento angustioso tener alguna secuela. Y cuando hablamos de pecado, la Biblia es muy amplia, hermanos, en referirnos de qué es el pecado. Los textos en griego de pecado son abundantes. Por ejemplo, pecado es errar al blanco, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero pecado también es desviarse del estándar. Pecado es cruzar un límite. Pecado es transgredir. Es la falta de rectitud. Es practicar el mal. Es vivir sin ley. Es estar en ilegalidad. Es caer en el error. Es desviación moral. Es la falta de reverencia a Dios y es vivir sin temor a Dios. Todo esto que les acabo de decir lo encierra la Biblia en una palabra, ¿no? Pecado, pecado. Y las 4 secuelas que anuncia Romanos 6 respecto al pecado son las siguientes. La primera, el que practica el pecado vive en esclavitud. Vivir en esclavitud. Volvamos al texto lema. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ser esclavo en la humanidad puede ser la peor o una de las peores condiciones humanas en la que puede estar alguien. No es fácil estar en esclavitud. Y los que lo han vivido o vivenciado dan fe de ello. Una de las historias más importantes sobre la esclavitud la cuenta el autor del libro del himno Sublime Gracia, el famoso autor John Newton, que es conocido por traficar esclavos, pero luego convertirse al Señor. Lo que la gente no sabe de John Newton es que él vivió una temporada en esclavitud y él dejó escrito lo siguiente, como vivió su esclavitud. Dice él: a veces cuando ardía en fiebre no tenía cómo procurarme un vaso de agua fría. Mi cama era un tapete extendido sobre un tablón o baúl y mi almohada era un tronco de árbol. Cuando la fiebre me dejó y volví a tener apetito, no tenía nada que comer. Cuando me estaba recuperando muy lentamente de mi enfermedad, la mujer de mi amo iba a verme y no tener piedad de mí para aliviarme, sino para insultarme. Me llamaba inútil y perezoso y me obligaba a caminar, lo cual yo hacía con dificultad cuando podía. Ponía a sus sirvientes a que imitaran mis movimientos para burlarse de mí. A veces me tiraban piedras, pero no les decía nada porque tenían que complacerla en todo. Sin embargo, cuando ella se descuidaba, sus esclavos, los menos, mostraban pena por mí en lugar de desprecio. Él vivió un sorbo en la vida de lo que era ser esclavo. No es fácil estar en esa condición. Y aquí el versículo dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y en este caso no son esclavos las personas de un amo,
sino son esclavos del pecado. Vivir en esclavitud es muy difícil. Mire cómo vivía un esclavo en otras épocas, bajo propiedad absoluta de su amo, sin derechos propios, sometido a trabajos duros, alimentación básica y frecuentes riesgos de enfermedad o castigo, dependiendo totalmente de la voluntad de su Señor. Y a nivel histórico, por ejemplo, en las épocas de Jesús, el 30% de la población vivía en esclavitud. ¿Qué significa eso? Casi uno de cada 3 personas era esclavo. Era esclavo. Pero hoy en día no es 1 de cada 3 personas. Podemos decir que millones de personas viven y padecen la esclavitud al pecado y no se han dado cuenta. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué cosas nos conducen al pecado? ¿Qué lleva a la humanidad a estar en pecado? ¿Por qué la gente peca en todo momento y en todo lugar? Hay una historia bonita de 2 hermanos, 2 niños, que nos puede ayudar a dar respuesta a esta pregunta. Un niño tomó a su hermano y le dijo una grosería, estaba enojado con él, y le dijo una grosería, se fue, trajo un palo y le dio un palazo, volvió a donde estaba, regresó y lo escupió. La mamá, que era cristiana, evangélica, conocedora de las cosas de Dios y alarmada, fue a regañar a su hijo y a decirle, hijo mío, ¿por qué hiciste eso? Eso fue el diablo que hizo que tú le dijeras una grosería a tu hermano y le pegaras con un palo y luego lo escupieras. Y el niño le respondió, mamá, debo ser sincero contigo. Lo de decirle una grosería y pegarle un palazo me lo indujo el diablo, pero lo de escupirlo sí fue idea mía. Entonces, esta historia, como graciosa, nos da a entender de que a veces conocemos y a veces desconocemos por qué la gente peca, por qué las personas están de continuo inclinadas, como dice la Biblia, hacia el mal. Y debemos ir a la Biblia para conocer por qué hay esclavitud al pecado. Las personas son conducidas al pecado primero, por deseos internos. Dice Santiago 1:14, sino cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por los deseos. Segundo, por la carne, el propio cuerpo de uno, ¿cierto? La carne, dice Gálatas 5, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos hace pecar? El mundo, los deseos, la vanagloria. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué también hace a la gente pecar? Las malas compañías. Dice 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué también nos hace pecar? Las pasiones juveniles. Dice 2 Timoteo 2, huye también de las pasiones juveniles. Y ahí habla de los conflictos que tenemos unos con otros, pero también de la lascivia. Otra cosa que nos hace pecar, el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y desde luego el diablo, en cierta parte tenía razón la madre, ¿no? El diablo como tentador. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar, a quién devorar. Entonces las personas en primer lugar son esclavas del pecado. Eso es una secuela grande. En una ocasión Jesús le dijo a los judíos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y ellos quedaron sorprendidos y disgustados a la vez, porque ¿cómo así que libres? ¿Acaso somos esclavos? ¿Cierto? Y ellos le respondieron lo siguiente a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, y escuchen muy bien esto, hermano, lo que les dijo Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado o que practica el pecado, esclavo es del pecado. La primera secuela grave para la humanidad que anda en pecado es ser esclavo del pecado. La segunda es ser sinvergüenza. Ahí en Romanos 6, versículo 21, dice lo siguiente: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Algo que trae el pecado como consecuencia es la vergüenza. La vergüenza. Siempre nos referimos a alguien que comete un error y vuelve y comete el mismo error y le decimos sinvergüenza, ¿cierto? Usted es un sinvergüenza porque repite y repite el mismo pecado. Es un descarado, es inmoral, es un pillo, es alguien sin escrúpulos, es alguien que comete actos ilícitos. Esa es una de las secuelas graves del pecado, ser sinvergüenza. Hay un pastor de apellido Guthrie que decía: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón, una carga de maldiciones y calamidades detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. Eso no es algo para hablarlo a la ligera, el pecado. Es algo bastante cruel. Y el mismo pastor hace unas preguntas. Y yo quiero hacerle esas preguntas a ustedes. Y cada vez que haga cada pregunta, usted en su mente contéstela así, diga el pecado. En la mente diga el pecado. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es el homicida que destruye la vida? ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién es la hechicera que engaña el alma? ¿Quién con un aliento frío congela los retoños de la juventud? ¿Quién convierte a los niños en áspides? ¿Quién vuelve a las madres tiernas en monstruos? ¿Quién hace a los padres hombres homicidas? ¿Quién arroja la manzana de la discordia en las casas? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra por las tierras? ¿Quién lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio del lago de fuego? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Deberíamos hacer un inventario realmente de cuáles son los pecados que hemos cometido. Pedir perdón para dejar de tener vergüenza. Y lo más importante, no volverlos a cometer. Una secuela es ser sinvergüenza, pero otra secuela del pecado que dice Romanos 6 es revolcarse en la inmundicia. Una consecuencia del pecado es revolcarse en la inmundicia. Ahí mismo, acompáñeme, hermano, el versículo 19 dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El versículo está diciendo: usted tiene su cuerpo, sus miembros, y su cuerpo y sus miembros tienen dos opciones. O usted los presenta para la inmundicia o los presenta para santidad. No hay sino esas dos opciones. Y quien los presenta para inmundicia, este versículo lo que trata de decir es que esa persona es como un animal salvaje, con un apetito grande de pecar, de saciar su pecado, ¿sí? Y cada vez saciarlo más y más.
El gran problema del pecado es que la gente cree que cuando sacia su pecado se le van las ganas de pecar. Y es todo lo contrario. Cuando una persona peca, ¿qué sucede? Va a aumentar más su deseo por pecar. Aumentará su apetito pecaminoso. Y su cuerpo puede ser entregado al pecado y a la maldad, pero también dice el versículo que puede ser entregado para santidad. La santidad realmente se refleja en gran parte por el uso que le damos nosotros a nuestro cuerpo, Reflexione, hermanos, ¿su cuerpo lo consagra a Dios o no? Y ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo hace unas preguntas, y esas preguntas a todas deberíamos responder no. El apóstol pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No. ¿Pecaremos tan solo un poquito? No, ¿cierto? Siempre la respuesta debe ser un grito horrorizado. No, en ninguna manera. Un no rotundo, un no rotundo. No, no nos revolcaremos en la inmundicia y en el pecado. Y la cuarta secuela que trae el pecado es la muerte. Es la muerte. Dice el versículo 23, y muy conocido de todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Desde el original griego, lo que trata de decir ese texto es la paga que recibía un soldado, ¿sí? Y el soldado cumplía sus deberes y había que decirle de parte de sus mayores, tome su sueldo, tome su paga, tome su estipendio, tome lo recibido. Entonces el versículo lo que dice es esto: usted vivió su vida en pecado, tome su paga, tome lo que usted merece de recibir, y eso es muerte. Muerte. Otra traducción de la Biblia se lee este versículo de la siguiente manera: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, la condenación eterna. Otro pastor decía referente al pecado que el pecado es atroz, que hay más maldad en el menor de los pecados que en la calamidad externa más grande. En otras palabras, este pastor decía, es más grave un gramo de pecado que cualquier terremoto que acontezca en la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado deshonra a Dios, abusa de la misericordia de Dios, menosprecia su gracia, presume del perdón y condena al infierno. Esa es la gravedad del pecado. Por eso muchos teólogos han considerado que el pecado es hasta más grave que el mismísimo infierno. Hermanos, las secuelas del pecado es la esclavitud, vivir en esclavitud hacia él. Es ser sinvergüenza, es revolcarse en la inmundicia y recibir como paga la muerte. Pero por otro lado, el mismo Romanos 6 nos da la esperanza. 4 aspectos de aquellos que han creído en Cristo y empiezan a recibir el fruto de la obediencia. Volvamos a Romanos 6:16. Leámoslo juntos, hermanos, nuevamente. 6:16. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El que obedece a Cristo empieza a caminar en justicia, la justicia divina, la justicia divina. En otras palabras, cambia de bando.
O era esclavo del pecado y ahora pasa a ser siervo de Cristo. O como lo dice el original, esclavo de Cristo. Pero eso es recibir el fruto de la obediencia, el fruto de la obediencia. El pastor MacArthur al respecto en su libro Esclavos dice lo siguiente: ser esclavo de Jesucristo es la bendición más grande que te puedes imaginar. Su carácter es perfecto, su amor es infinito, su poder incomparable, su sabiduría ininvestigable y su bondad va más allá de toda comparación, de toda comparación. Es una bendición ser siervos de Cristo, pasar de la esclavitud del pecado a servir a nuestro Señor, a ser obedientes a la justicia. Y aquí también tienen 4 aspectos el fruto de la obediencia. El primero, quien cree, quien deposita su fe en Jesucristo, abraza la sana doctrina. Empieza a abrazar la sana doctrina. El versículo 17 dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando el versículo habla de forma, se refiere a un molde, el molde de la sana doctrina, y que Dios nos inserta en ese molde para empezar a creer verdades que están en las Escrituras y en la palabra de Dios. Una de las características que siempre he creído de alguien que se convierte es porque empieza a anhelar conocer la verdad. Empieza a anhelar conocer la palabra de Dios como es. Empieza a conocer a Dios realmente. Es una realidad. Hace algún tiempo vi la historia de el encuentro futbolístico de 2 equipos. El famoso Real Madrid y el Rijeka de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. En esos encuentros que hacen en Europa. Y el equipo yugoslavo gana su partido 3-1 en casa. Luego tienen que irse a enfrentar al Madrid en el Santiago Bernabéu. Y viajan al partido de regreso. Tenía que el Real Madrid ganarle 3-0 al Rijeka. Y empieza el partido y efectivamente Real Madrid 1, 2, 3 goles a 0. Pero lo interesante de la historia es que el árbitro expulsó 3 jugadores del equipo yugoslavo. Expulsó al primero y aprovechaba el Real Madrid y hacía goles. Y expulsó al segundo y expulsó al tercero. Y usted dirá, bueno, como siempre, ¿no? Al equipo grande le colaboran. Pero lo interesante de la historia es que cuando expulsa al tercer jugador, todos los jugadores se le fueron al árbitro. Por una razón, porque había expulsado a un jugador llamado Damir Desnica. Y resulta que Damir era sordo y no podía oír al árbitro. Y cada vez que el árbitro pitaba, Damir seguía jugando como si nada hubiera pasado y cometía faltas y seguía la jugada. Y los jugadores trataron de entrar en razón al árbitro y decirle: él es sordo, él no lo pudo oír, es injusto, ¿cierto? Damir no podía oír las instrucciones, no podía oír las normas, no podía oír los mandamientos, no podía oír la autoridad, en ese caso que era el árbitro. Hermanos, en cuanto a la sana doctrina, yo les doy el siguiente consejo. Dice 2 de Timoteo 1, le dijo Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes. El jugador de fútbol no podía oír ninguna norma, ningún pitazo del árbitro, ¿sí? Eso es lo que pasa con la sana doctrina.
Hay quienes no pueden oír porque están sordos, porque aún no han nacido de nuevo. Pero aquel que es creyente y puede oír, atenderá las normas, atenderá los mandamientos, las disposiciones de Dios. Lo más importante en cuanto a la sana doctrina, de acuerdo al apóstol Pablo, es: tengamos cuidado con lo que oímos, con lo que usted oye. Tenga cuidado, aprenda a saber qué oye, ¿sí? Si ya es creyente, aprenda a tener cuidado. Y el apóstol Pablo, en cuanto al oír, más adelante, en la siguiente frase del versículo dice que eso que usted oye va a quedar guardado en un depósito, en un depósito. Yo quiero decir algo, hermanos, hoy. Tenga cuidado con lo que oye, pero en especial voy a hacer énfasis con algo. Tenga cuidado con la música que oye. Debemos tener cuidado con la música que se canta aquí en tarima, ¿cierto? Debemos tener cuidado con la música que usted oye en su celular. Debemos tener cuidado con la música que coloca usted en el televisor o en su carro. Tenga cuidado. Déjeme decirle que el 80% de los jóvenes que se apartaron de los caminos de Dios en edades adultas, en una encuesta en Estados Unidos bien grande, dijeron ellos que ellos se habían apartado porque empezaron a oír música secular. Y eso fue lo que los hizo alejarse cada vez más y más de las cosas de Dios. Tengamos cuidado y retengamos solo con nuestros oídos la sana doctrina. Y lo que nosotros oímos, cuidado, oirán también nuestros hijos, nuestra familia. Frutos de la obediencia: abrazar la sana doctrina. El segundo, la libertad del pecado. El versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una bendición grande sentirnos libres del pecado. ¿Sabía usted, hermanos, que el pecado promete libertad, pero lo que construye son cadenas? La gente piensa cuando peca que se está sintiendo libre. Tengo libre desarrollo de la personalidad. Puedo hacer lo que quiera, pero es todo lo contrario. Lo que hace la persona es construir cadenas. Pero cuando creemos en la justicia de Dios en nuestras vidas, somos libres del pecado. Somos libertados del pecado. ¿Y qué significa ser libertados del pecado? Es ser libertados del poder dominante del pecado en la vida. El versículo 14 ahí en Romanos 6 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, pasamos del monte Sinaí al monte. Vivimos por gracia y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. En una ocasión, un pastor estaba predicando acerca del peso del pecado. Y un joven se levantó y levantó su mano queriendo ridiculizar al pastor y le dijo: pastor, si el pecado tiene peso, dígame cuánto pesa mi pecado. 5 kilos, 10 kilos, 100 kilos. ¿Cuánto? Dígame, ¿cuánto pesa mi pecado? El pastor muy sabiamente le respondió al joven lo siguiente: joven, imagínese que tuviéramos aquí a un muerto y si le colocáramos encima un peso, ¿cuánto sería el peso sobre ese muerto?
Y el joven le respondió, pues nada, porque está muerto. El pastor le respondió, pues eso es lo que pesa, su pecado en usted, nada, porque usted está muerto espiritualmente y no se da cuenta del peso que tiene, ¿cierto? Eso le pasa al que está en pecado en el mundo. No conoce que está en pecado, ¿cierto? La gente en el mundo. Y vive feliz así. Están muertos espiritualmente. Pero cuando usted es creyente, usted empieza a sentir ese peso y empieza a decir, eso está mal, delante de Dios. Ahí hay una diferencia entre ese joven y lo que dijo el pastor, Hermanos, la libertad del pecado nos permite vivir en santificación. Y ese es el tercer fruto. El fruto inmediato que se produce de libertad del pecado es consagración. El versículo 22 dice en Romanos 6, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. Déjenme darles, hermanos, una noticia buena y tal vez una noticia no tan buena para algunos. Que Dios está más preocupado en su santidad que en su salud. Y que lamentablemente la gente está más preocupada en su salud que en llevar vidas santas. ¿Y qué error hay en eso? ¿Cierto? ¿Qué error? Hay gente más preocupada por su salud, por lo que comen, por visitar al gimnasio o por su aspecto físico, que por tener una vida santa y consagrada para Dios. Y el propósito de la santificación no es hacernos parecer santos. El propósito de la santificación es hacernos parecidos a Cristo. Ese es el objetivo por lo cual Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Hay un libro que se llama La santificación, la pasión de Dios por su pueblo. La pasión de Dios por su pueblo. ¿Por qué es necesario este tipo de libros? Lo que enseña, mire, que se ha perdido el énfasis de la santidad en las iglesias contemporáneas. Hoy en día usted escucha predicaciones no hablando de santidad, sino de éxito, de prosperidad, de salud física, de lunes de milagro, de adentrarnos a la política, de estar creando fundaciones, de todo, menos de santidad. Y es a lo que Dios nos ha llamado. Yo exhorto a los ancianos y líderes de la iglesia a que tengamos cuidado de adentrarnos tanto en activismo y olvidar el discipulado, porque el discipulado es lo que nos lleva a que haya una iglesia madura y santa, porque el Señor va a regresar por segunda vez por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hermanos, en cuanto a la santificación, yo quisiera leerles ahí mismo en Romanos 6, el versículo 12, donde el apóstol Pablo argumenta lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escúcheme, está hablando a creyentes, a cristianos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de santidad, de piedad. Un cristiano, cada día que se levanta, debe levantarse con el propósito de llevar una vida de santidad. Y su meta, ¿cuál debe ser? Y es el cuarto fruto, la vida eterna. Termina diciendo el versículo 22, y como fin, la vida eterna. Hay dos verdades absolutas, inexorables realmente, hermanos, inevitables, que todos los seres humanos, todos vamos a recibir uno de los dos siguientes pagos. Uno es la condenación eterna, la muerte.
¿cierto? Y ya lo vimos. Pero otro pago es la vida eterna, el regalo gratuito, el alto salario que Dios ha estipulado para los que creen, para los que andan en justicia, para los que han sido declarados justos. Y ese regalo es la vida eterna. Y Dios lo está dando, ojo lo que le voy a decir, a pecadores que no lo merecíamos. No merecíamos la vida eterna. Y eso es lo que se llama gracia. Gracia. El Señor Jesucristo llamó a la vida eterna el camino angosto. El camino angosto y la puerta estrecha. Escuche muy bien las palabras de Jesús muy conocidas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Así llamó a la vida, al ingreso de la vida eterna Jesús. El camino angosto, la puerta estrecha. Y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, y pocos son los que la hallan. Poco. En cuanto a la vida eterna, me encanta el versículo, el último versículo del muy conocido Salmo 23. El Salmo 23 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se está hablando de vida eterna, de vida eterna. Hermanos, para concluir, la pregunta es, ¿somos siervos de quién? ¿Del pecado o de la justicia? Hay dos verídicos contrastes en este texto de Romanos 6, porque hay dos amos, o Dios o el diablo. Porque hay dos métodos que contribuyen a una paga. En una se paga la muerte y en otros es la dádiva de la vida eterna. Son los dos resultados finales para todo ser humano. O la muerte o la vida eterna. Hablo a quienes todavía están siendo esclavos del pecado. Hay una esperanza para usted, que es el arrepentimiento de sus pecados. Dios es generoso y en estos días se predica que la gente se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo. Me gusta como lo hizo el salmista en el Salmo 38. Quiero invitarlo a que se coloque de pie y me oiga recitar el Salmo 38. Como el salmista David pidió perdón por sus pecados. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y el último versículo del capítulo termina diciendo el salmista, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. En otras palabras está diciendo, Señor, sálvame. Y esa es la palabra que debe decir el pecador. Sálvame, sálvame. Ahora, hermano, si usted ha creído en Cristo, déjeme decirle que ahora usted es siervo de Jesucristo. Obedezca sus mandamientos, siga sus leyes, siga lo que Dios ha predispuesto para nosotros en sus santas escrituras. Viva el fruto de la obediencia. Viva el fruto de la obediencia en su vida.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que por medio de la fe podemos creer, Señor, en Jesucristo como nuestro Salvador, en esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, donde hubo redención, expiación, justificación, santificación y glorificación para nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos y hoy queremos en tus manos colocar la vida, Señor, de aquellos que no han creído todavía, de aquellos que no han depositado su fe en el Salvador. Tal vez sea su hijo, un amigo, un familiar, un nieto, un sobrino. Entrégueselo en las manos de Dios. Dígale, Señor, sálvalo. Como dice el salmista, Señor, que haya salvación en su vida. Ayúdalo. Ayúdalo a que se convierta, Señor. Que la obra maravillosa del Redentor sea realidad en su vida. Que Él pueda arrepentirse de sus pecados y creer por fe que en Cristo hay salvación y vida eterna, Señor. Oramos, Señor, para que muchos se conviertan a ti y vengan a la iglesia, Señor, y te alaben y te adoren y te conozcan, Señor. Es nuestra oración. Seguir predicando el evangelio a toda criatura en todas las naciones. Te hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos.